Hola, Dios bendiga. Hoy vamos a leer una lectura comprensible del libro de Hechos, capítulo 14, y vamos a seguir viendo cómo continúa la persecución a los que predican el nombre de Jesucristo, lo cual es algo perfectamente normal, y es perfectamente normal también que haya cierto rechazo entre las personas que están aferrados sobre todo a la religiosidad, contra las personas que han esparcido el mensaje de Jesucristo, que va mucho más allá de la religión. Veamos. Bien, Dios bendiga. Vamos a leer el libro de Hechos, vamos a leer capítulo 14, y vamos a leer primero esta parte de aquí, vamos a leer los primeros versos, hasta el verso 7, y vamos a ver también lo siguiente, pero vamos a leer en esta ocasión los versos del 1 al 7. Y leemos y dice así: Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Bien, estos son quienes: Pablo y Bernabé, que habían estado predicando a Jesucristo y habían sido ya expulsados de algún lugar por mano de los judíos. Cuando habla de los judíos se refiere a los judíos, sobre todo a los judíos como los fariseos, los saduceos, que rechazaban el mensaje de Jesucristo. A eso es que se refiere, no a los judíos en sentido general. Seguimos leyendo y dice: Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Es decir, que las señales los venían acompañando en estos lugares. El Señor concedía señales dependiendo del lugar donde se predicara. Y dice: y la gente de esta ciudad, dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Lica, perdón, Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Bueno, discúlpenme porque es que estos nombres son un poco raros y tengo el teléfono un poquito lejos, por eso me da un poquito de trabajo para leerlo. Bueno, que nosotros vemos aquí lo mismo, vemos que se repite la misma historia. Las personas van y predican de Jesucristo, predican un evangelio de paz, nunca agreden a los demás, pero sí reciben agresión. ¿De parte de quién? De parte de las personas que están dentro de la religión. Pero esto no es nada raro. Esto es algo que ya Jesucristo lo había anunciado. Esto es algo que ya, como vimos en la lectura pasada de cuando leímos el capítulo 13 de Hechos, también leímos en Isaías 66 sobre una de las tantas profecías que habrían sobre cómo esto iba a pasar con las personas que predicaran el evangelio de Cristo, cómo iban a ser echados fuera, ¿verdad? Y cómo iban a ser echados fuera precisamente en el nombre de Dios. Ya lo habíamos leído. Y vamos a leer un poquito más adelante, después de terminar con esta otra parte del capítulo 14, vamos a leer ya no en Isaías, ya no profecías del Antiguo Testamento sobre esto, de los hermanos que dicen en el nombre del Señor, que maltratan, echan fuera o rechazan a las personas que realmente llevan el nombre del Señor, las personas que son humildes de espíritu. Vamos a verlo después ya en los evangelios dicho por el mismo Jesucristo. Pero ahora vamos a seguir viendo un poquito más de la historia en el libro de Hechos. Hechos capítulo 14, vamos a leer a partir del verso 8 y dice: Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo:
en lengua icónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que ocurrió un milagro, un gran milagro de parte del Señor. Este hombre había tenido fe, había escuchado hablar de Pablo, y fue, y Pablo lo miró viendo que tenía fe, entonces dio la palabra, ¿verdad?, de parte del Señor, y el Señor curó a este señor. Las personas, a este caballero, las personas que vieron esto, que estaban allí, muchas no entendieron lo que sucedía, no entendían lo que estaba sucediendo, que era Jesucristo, etcétera, etcétera, y muchos de ellos eran idólatras y quisieron entonces adorar a Pablo y a Bernabé. Vamos a seguir leyendo y dice, verso 12 dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas cosas, vanidades, os convirtáis al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, ellos le están explicando que precisamente ellos anuncian lo contrario a lo que están haciendo, es decir, no que se les rinda una adoración o estas vanidades de los sacrificios, sino que ellos están anunciando al Dios vivo, ¿verdad? Y seguimos leyendo y dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificio. Esta palabra del verso 17 nos recuerda lo que dijo Jesús, que Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Entonces Dios siempre trae lo bueno. Seguimos leyendo y dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Siempre aparecen esos judíos, los religiosos, y esto que hacen, lo hacen supuestamente algunos convencidos de ello, y algunos simplemente por razones de intereses, supuestamente lo hacen en nombre de Dios. Bien, ¿y qué hacen? Convencieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo apedrearon. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Amén. Entonces vamos a parar la lectura en este punto hasta aquí. Lo que vemos es cómo los apóstoles iban siguiendo este camino. Algo importante que hay aquí, antes de continuar, es que aquí, como vemos en la palabra, le llama apóstoles a Bernabé y a Pablo, ¿verdad? Le llama apóstoles. Y hay algo importante aquí. Ni Pablo ni Bernabé son de los 12 apóstoles. O sea, ninguno de ellos dos forma parte del grupo de los 12 apóstoles. Ni tampoco ninguno de ellos son el 12avo, que sería el 13avo, que pasó a ocupar el lugar de Judas, que fue el que fue elegido, ¿verdad?, para ser el siguiente discípulo, el que ocupara el lugar entre los 12. Sin embargo, a ellos se les llama apóstoles. Bien, se les llama apóstoles. No es que los nombres o los títulos sean realmente muy importantes
en este asunto del Evangelio los títulos no son tan importantes, ¿verdad? Pero hay que entender que apóstol no es solo el que caminó con Cristo cuando anduvo caminando físicamente sobre la tierra. Entonces, esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta para futuros estudios. Ahora vamos al asunto de que nos compete. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver qué dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, vamos a leer en Juan capítulo 16, del 2 al 3, 2 al 4 vamos a leer. 2 al 4. Vamos a leer lo que dice, y dice lo siguiente. Esto es Jesucristo hablándole a sus discípulos, a los discípulos que andaban con él, y les advierte sobre lo que va a suceder. Y dice lo siguiente, dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Amén. Es decir, hay personas que a ustedes, los que llevan este mensaje de paz, a ustedes pensando que lo hacen en el nombre de Dios, y algunos pensando que lo hacen en el nombre de Dios, aunque otros no tanto, los van a sacar ustedes de los sinagogas, ustedes lo van a sacar de los grupos, lo van a sacar de las iglesias, lo van a tener aparte, ¿verdad? ¿Por qué? Por anunciar un evangelio de paz, por anunciar la salvación por medio de Jesucristo, por medio de la gracia, por no alinearse con la religión de obras, por no alinearse con el cristianismo pagano o con el judaísmo pagano o con cualquier otra religión pagana. Bien, entonces por eso a ustedes lo van a expulsar. Y habrá incluso, dependiendo de los lugares donde ustedes se encuentren, quienes incluso podrían matarlo y pensará que lo harán en el nombre de Dios, como efectivamente hasta el día de hoy sucede. Hay gente que mata personas que anuncian este evangelio en ciertas regiones del mundo y dicen que lo hacen en nombre de Dios. Y muchos piensan que lo hacen en nombre de Dios, porque incluso algunos hasta se inmolan, se ponen una bomba y se matan para acabar con otros, es decir, se sacrifican y piensan que lo hacen en nombre de Dios. Pero aquí Jesucristo nos dice que esto iba a pasar. Entonces dice, verso 3, y harán esto porque no me conocen, porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué que van a hacer eso? Porque no conocen al Padre ni a mí. Nadie que esté expulsando a la gente de las congregaciones, nadie que esté persiguiendo a las personas, nadie que está condenando a la gente, y esto es algo que lo voy a decir claro, en realidad ha conocido ni a Jesús ni a su Padre, que es el mismo. Es decir, no le han conocido. ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios, el que llega a conocer a Dios, sabe que Dios no consiente en ninguna de estas cosas. Dios no consiente en ninguna de estas cosas. ¿Por qué es que lo hacen? ¿Por qué te sacan, por ejemplo, si tú eres una persona que has comenzado a entender cuál es el verdadero mensaje de Jesucristo, y a ti te sacan de los grupos, a ti te apartan de las congregaciones, a ti te miran como que estás diciendo que Dios es muy bueno y no te quieren escuchar? Es porque no han conocido a Jesús. Es por eso. Bien, porque si hubiesen conocido a Jesús, aún no estando de acuerdo contigo, van a querer de todas maneras estar contigo y conversar contigo, y que tú estés, incluso que prediques en sus congregaciones, si tú predicas a Jesucristo aunque no estén de acuerdo contigo. Bien, entonces, ¿de dónde que viene este rechazo? ¿De dónde que viene esta violencia? Vamos a decirlo así. De que no conocen realmente a Dios. Hablan, hacen actos en nombre de Dios, pero no lo conocen. Eso es lo que sucede. Entonces esto es algo que tenemos que entenderlo. Bien, entonces Jesucristo nos lo dijo ya de antemano. Os expulsarán. En nuestros países tal vez no nos maten, pero sí nos expulsan, ¿verdad? Sí nos apartan, sí nos tienen como al menos muchas personas, me refiero. No nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque no han conocido a Jesucristo, no han conocido al Padre. No saben que el Padre es bueno, tienen una idea del Padre, de que el Padre es un Padre castigador, malo, que hace maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es cierto, ese no es el verdadero Dios.
como no la han conocido, entonces hacen cosas que no son de Dios. Rechazan a los que tienen el mensaje, los que vienen con un mensaje de parte de Dios, los rechazan. No siquiera al mensaje, sino a la persona, ¿a que me refiero? Sí, a la persona. Porque muchas veces van a haber doctrinas que van a estar, muchas veces van a haber doctrinas que van a estar no necesariamente 100% acorde, ¿verdad? Esto siempre va a suceder, van a haber siempre doctrinas que no van a estar siempre acorde, cosas que no van a estar siempre 100% acorde, pero aparte de eso, hay quienes te van a expulsar. O sea, hay gente que está entendiendo este mensaje que nosotros estamos predicando de parte del Señor, que lo van a sacar de sus congregaciones y que si no lo sacan literalmente, lo van a apartar y lo van a tener al menos. Hay personas que están escuchando este mensaje y que lo están entendiendo, que lo van a tener, como le digo al menos, que lo van a borrar de los libros de sus iglesias. Todo el que hace eso lo hace porque no ha conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios, el que ha entendido el mensaje de Dios, no hace esas cosas. Entonces, fíjate bien de qué lado tú estás. Fíjate bien si tú estás dentro ya de una creencia o si incluso no estás dentro del cristianismo, ¿verdad? Pero tienes temor de Dios. Fíjate, si tú estás buscando que a alguien, por ejemplo, se le castigue por algo, tú no estás entendiendo a Dios, no estás haciendo la obra de Dios en eso, por lo menos en eso no estás haciendo la obra de Dios. Si esa es tu procuración, que a alguien se le castigue porque ha hecho esto, ha hecho lo otro, y ese es tu afán, que sea la gente castigado, no has conocido a Dios. Si tu afán es que las personas, ciertas personas sean apartados, si tú frunces el ceño, si te enojas y estás y te pones en contra de las personas en eso que estás haciendo en ese momento, cuando eso te pasa, se sucede, o si tú estás de acuerdo incluso y estás contento de hacer eso, en eso no estás sirviendo a Dios. Puedes pensar que estás sirviendo a Dios, puedes pensar que tu actitud es justa y que es justicia. No es justa ni es justicia. Podrás decir, no, yo no quiero venganza, lo que quiero es justicia. Eso no es justicia. Esa es la justicia de los hombres, que no es justicia. No es una verdadera justicia. Entonces, es muy simple. Si eres persecutor, si eres de los que quieren, de los que buscan las condenas, si eres de los que echas a la gente de la iglesia, si eres de los que menosprecia a los que hablan de un Dios de amor, no has conocido ni a Jesús ni al Padre. Y por eso lo estás haciendo. Entonces, este es el mensaje. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Espero en el Señor que no seamos, que nos libre de ser de las personas que persiguen a los demás, que nos libre de ser, que nos enseñe por su espíritu a no condenar tampoco, ¿verdad? A recibir el mensaje, aceptarlo o no aceptarlo de las personas y las doctrinas, pero no rechazar a las personas. Bien, que nos enseñe esto, le pedimos ya al Señor, que no seamos nosotros que estemos de ese lado. ¿Por qué? Porque lo importante no es agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Entonces, nosotros vamos a agradar a los hombres agradando a Dios. Si lo que nosotros hacemos agradamos a Dios, pero no a los hombres, lamentablemente, primero debemos de agradar a Dios y luego a los hombres. Entonces, ciertamente es bueno agradar a los hombres, no es que sea malo, pero primero agradar a Dios. Primero agradar a Dios. Porque eso es lo que para agradar a los hombres sin agradar a Dios hay que hacer lo malo, hay que tomar malas actitudes, hay que ser engañoso de espíritu y de boca engañosa para agradar a los hombres sin agradar a Dios. Es bueno agradar a los hombres siempre y cuando en ellos se agrade a Dios. Eso es lo que sucede. Lo aclaro esto porque a veces decimos como que no tenemos que agradar a los hombres, entonces ahora nos vamos a apartar de los hombres. No. Jesucristo no nos manda a apartarnos de los hombres, ni a tratar de caerle mal a los hombres. No, tenemos que tratar de caerle mal bien a la gente, pero dentro del contexto de agradar a Dios primero. Eso es lo que sucede. Es decir, claro, vamos a tratar de
confraternizar con la gente, porque Jesús no nos manda a que nos hagamos enemigos de la gente, nunca jamás. Nosotros no nos podemos hacer enemigos, todo lo contrario, es lo que te digo. El que se hace enemigo del otro es que no ha entendido el mensaje de Jesús. Nosotros no podemos hacernos enemigos de nadie, nosotros no podemos apartar a nadie. ¿Mm? Por más mal que esté y lo veamos, por más pecado que tenga, no podemos apartarlo, no podemos desecharlo de las congregaciones, de los grupos, etcétera, etcétera. Eso no viene de Dios. Pero tenemos primeramente que agradar a Dios nosotros. Y agradar a Dios no es hacerle mal al otro ni rechazar al otro. Estamos hablando de agradar nosotros a Dios. Tú, agrada a Dios primeramente. Bien, no vas a agradar a Dios rechazando a los demás. Eso tienes que tenerlo claro y entenderlo. Así no se agrada a Dios. ¿Mm? Se agrada a Dios teniendo misericordia, teniendo amor los unos por los otros. Así es como se puede agradar a Dios. Y esa es la señal de que somos discípulos de Jesucristo. Entonces Dios les bendiga. Nos vemos.